Bien, ¿empezamos? Bueno, disculpar por el pequeño retraso, pero precisamente la directora está asistiendo a una de las sesiones de participación en relación con la revisión del plan de saneamiento y depuración. Bueno, pues el objeto de esta rueda de prensa es informaros de que el Gobierno de Aragón ha instado al Instituto Aragonés del Agua a iniciar la resolución de los contratos de concesión para la construcción y explotación de las depuradoras del Pirineo. Esta decisión se adopta tras la toma de conocimiento en el Consejo de Gobierno de ayer mismo de 4 resoluciones del Instituto Aragonés del Agua por el que se desestiman otras tantas modificaciones de contratos de concesión de depuración de aguas residuales en el área pirenaica. Estos 4 contratos de concesión de obra pública, para la construcción y explotación de depuradoras en la zona Pirineos, tenían por objeto o tenían una vigencia de 20 años y fueron licitados en 2008. Las actuaciones de depuración contempladas venían recogidas en el convenio de 8 de abril de 2008, que fue firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente. En virtud de este convenio, se encomendaba a la comunidad autónoma la ejecución de las obras de saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico paisajístico, declaradas de interés general del Estado, a su vez por un Real Decreto Ley de 1993 y del que el propio Estado únicamente había construido, cuando se firma el convenio en 2008, las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo. Los contratos se corresponden con 4 zonas de actuación que yo creo que conocéis ya. La que corresponde al río, tienen designación P1, P2, P3, P4, corresponden al río Aragón, río Gállego, ríos Cinca y Ara y ríos Ésera y Noguera Ribagorzana, respectivamente. Excepto en la zona P2, o sea, la que corresponde al Gállego, en el resto no se ha llegado a construir ninguna obra. La ejecución de los proyectos ha estado dificultada desde su mismo inicio por diversas cuestiones, entre las que querría destacar las 4 siguientes. En primer lugar, la falta de financiación. Las empresas, quiero recordar, que tuvieron dificultades presupuestarias, coincide con el inicio de la crisis financiera y, como digo, tuvieron dificultades presupuestarias, dificultades financieras para iniciar incluso las obras. A esto también, desde nuestro punto de vista, se sumó la falta de rentabilidad de algunas, si no de todas, de muchas de las propias depuradoras. La segunda cuestión es el efecto de la propia crisis inmobiliaria que frustró expectativas de crecimiento urbanístico y llevó a que algunas de las instalaciones, o muchas de las instalaciones, quedan, y esa es nuestra apreciación y nuestro juicio, resultan sobredimensionadas o incluso innecesarias. En tercer lugar, se han producido, como también es conocido, importantes desacuerdos y demandas de los municipios afectados con respecto tanto a la tecnología a utilizar, que se ha visto cuestionada, así como a la conexión entre depuradoras de distintas poblaciones. Conexión de los sistemas de saneamiento y vertido para depuradoras que comparten, en el proyecto tal como estaba concebido inicialmente, compartían distintos municipios. Y, por último, en algunos casos, la imposibilidad de ejecución de estos colectores, imposibilidad, bueno, por razones de todo tipo, incluso de carácter ambiental, administrativo, ocupación de terrenos, diversas causas, como digo, en definitiva, para ejecutar los colectores de conexión de los sistemas de saneamiento a las depuradoras. Con el fin de resolver el problema, el Instituto Aragonés del Agua autorizó, mediante resoluciones de su presidente, que es este que les habla, la redacción de modificaciones de los contratos con el objeto principal de redimensionar las actuaciones previstas.
suprimiendo depuradoras que habrían dado servicio a poblaciones cuyos vertidos no suponen impactos apreciables y rebajando la capacidad prevista de otras depuradoras. Yo en distintas ocasiones, incluso ante el Pleno de las Cortes, me comprometí en el sentido de que no se harían, bajo ningún concepto, depuradoras que no se necesitasen ni depuradoras sobredimensionadas. Este era, por lo tanto, el objetivo de estas resoluciones que en su momento se producen con el fin de modificar los proyectos. Al mismo tiempo, también se trataba de atender, de tener en cuenta algunos planteamientos municipales que nos parecían que se debían tener en cuenta, que eran razonables y que modificaban la situación de unificación de vertidos no realizables. Las modificaciones estudiadas también contemplaban medidas de reequilibrio económico, de reequilibrio financiero, en definitiva, pues, cambios de plazos o cambios en las tarifas de remuneración y otras cuestiones necesarias para que estas modificaciones resultasen económicamente neutras a las concesionarias, ni ganaran ni perdieran, manteniendo, en definitiva, los parámetros de rentabilidad resultantes de los contratos iniciales. Esto sí que lo quiero destacar porque estas modificaciones, este estudio de modificaciones dejaban bien claro que el resultado debía ser neutro para las concesionarias. No podía, como digo, ni mejorar su expectativa de rentabilidad ni tampoco empeorarla. Finalmente, estos expedientes de modificación, elaborados y tramitados con diferentes grados de avance, han tenido que ser desestimados y esta es una cuestión clave. ¿Por qué? ¿Por qué han tenido que ser desestimados? Bueno, pues porque las modificaciones que se planteaban para evitar los sobredimensionamientos o evitar obras, a nuestro juicio, completamente innecesarias, se traducía en modificaciones sustanciales de los contratos e incurríamos en ilegalidad. Esta es la razón de peso, la razón fundamental que lleva a rechazar formalmente, mediante estas 4 resoluciones del Instituto a las que he hecho referencia al principio, rechazar estas modificaciones y que el Gobierno de Aragón insta al Instituto Aragonés del Agua a que proceda, a que inicie los procesos de resolución de los 4 contratos. Esta decisión no solo ya ha sido adoptada, sino que también ha sido ya notificada a los interesados, a las empresas concesionarias. Por lo tanto, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el Gobierno de Aragón, ha considerado necesario iniciar los procedimientos encaminados a resolver los contratos de concesión de las cuatro zonas que integran el Plan Pirineos. Y la razón, como se ha expresado, como acabo ya de explicar, estriba, quiero insistir en estas 2 cuestiones, la imposibilidad de modificar los contratos junto con el daño de interés público que supondría ejecutar estas obras a todas luces sobredimensionadas o incluso innecesarias en algunos casos y, en segundo lugar, los incumplimientos parciales derivados tanto de la falta de financiación que sufren las concesionarias como de la demora en la ejecución de las obras que podrían haberse realizado por no estar afectadas por los problemas indicados. Bien, hasta aquí lo que quería ser conciso, no sé si lo he sido, al mismo tiempo claro, pero no obstante, pues quedamos a disposición de las preguntas que queráis realizar y, bueno, perdonar, me acompaña que no os he presentado y creo que todos la conocéis, Inés Torralba, la directora del Instituto del Agua, que salvo que ella quiera añadir algo a lo que acabo de indicar, pues quedamos ambos a disposición de vuestras preguntas.
Los concesionarios, cada contrato se encuentra en una situación diferente, aunque en todos ellos se haya tomado la decisión de que no puede aprobarse el modificado en los términos en que se habían planteado los modelos, porque construyendo menos obra de menos capacidad de tratamiento, se planteaban unas tarifas que les iban incluso a reportar mayor rentabilidad, con lo cual no se podían alterar las condiciones a favor del concesionario y por eso la Administración desiste de esos modificados, porque la jurisprudencia comunitaria no permitiría, la ley de contratos interpretada a la luz de la jurisprudencia comunitaria no permitiría que aprobáramos modificaciones que afecten a las condiciones esenciales de la contratación y que alteren las condiciones en que se efectuó la licitación inicial. Lógicamente, el concesionario pretenderá, porque ya lo ha hecho así en dos casos, en la zona del río Aragón y en la zona del Cinca y Ésera, en la zona del Ésera y Noguera-Ribagorzana. El concesionario ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, en el que además pretende una cuantiosa indemnización, no solamente por daño emergente, sino también por lucro cesante, que entendemos que no prosperará. Nosotros lo que tenemos que hacer es una liquidación en cuanto al importe de las indemnizaciones expropiatorias, al coste de los proyectos que se han redactado y entregado, y eso sí que tendrá que abonarse al contratista, que son lo que se denomina en la jerga de contratación administrativa los entregables, aquello que nos entreguen, pero obra no hay ejecutada, con lo cual no hay obra que rescatar, no hay, por tanto, otra cosa que indemnizar que aquello que verdaderamente se ha realizado, que es la redacción de los proyectos y además a precios de mercado. Con lo cual, nosotros en vía administrativa cuantificaremos el importe de esos trabajos y liquidaremos. Y, si no están conformes, tendrán la vía contenciosa también para recurrir. No, el procedimiento administrativo que se tramite para la resolución comportará la liquidación de esos importes. Al contratista se le ha notificado la resolución del procedimiento de modificación del contrato, concluyendo que no cabe aprobar esa modificación por afectar a condiciones esenciales y que, de acuerdo con la misma legislación de contratos, procede licitar de nuevo las actuaciones. En los dos contenciosos que están en marcha, en la zona del río Aragón pretende una indemnización de 7 millones de euros y aproximadamente la misma cifra debe ser al peso en la zona del Ésera Noguera-Ribagorzana. Y en cuanto a la fecha que presentamos ahora, es la licitación de nuevo de los concursos, ¿cuándo se prevé? Entiendo que esas depuradoras hay que hacerlas en plazo además. Primero es el procedimiento de resolución. Lo que nos insta ahora el Gobierno de Aragón es a tramitar un procedimiento para resolver los contratos. Y una vez resueltos, ya durante la tramitación de la resolución, tenemos que programar efectivamente las actuaciones. Para nosotros, ya se lo hemos propuesto al Ministerio, lo prioritario es dar tratamiento a las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes, que son las que en su día la Confederación consideró que eran de interés general. Son aproximadamente 18 instalaciones, porque depende de que se agrupen o no, como decía antes el consejero, los efluentes de diferentes poblaciones. Sí, dos preguntas. La primera me gustaría saber, es una decisión política, pero si también está avalada por los servicios jurídicos del Gobierno, y luego también políticamente, ¿quién ha presionado más? ¿La comisión de investigación que se va a hacer en las Cortes de Aragón o aquellos alcaldes en pie de guerra que estaban en el Pirineo, muchos de ellos del Partido Socialista como el alcalde de Aís? Sí, efectivamente está totalmente amparado por informes jurídicos. Permitidme que subraye totalmente. Ha sido precisamente un proceso largo, porque hemos querido tener, como es natural, la absoluta seguridad y la absoluta cobertura jurídica. Por lo tanto, desde ese punto de vista no tenemos la más mínima duda y creo poder asegurar que está absolutamente justificado y amparado jurídicamente como no podía ser de otra forma. A ver, en cuanto a la segunda parte de la pregunta,
insisto que ha sido un proceso muy largo. Hemos llegado aquí a partir de una decisión que tomamos nosotros mismos. Asumo, para bien y para mal, como consejero, ha sido un proceso que yo he impulsado. Esto no se resuelve en un mes, por eso insisto, ha sido un larguísimo proceso que se inicia prácticamente al principio de la legislatura. Recuerdo que ya nada más tomar posesión, yo paralizo, perdonar que personalice, pero es que asumo yo la responsabilidad en este sentido, paralizo la licitación en marcha de 2 contratos que estaban en ese momento en licitación relativos a la zona 10B y 10C. 10B y 10C. Sí, Maestrazgo y Matarraña. Las zonas del Bajo Aragón. Municipios como Favara, Calaceite… Calaceite y Maella. Y Maella. Bien, entonces… Maestrazgo y Matarraña. Bien, entonces… Insisto, nada más en el inicio de la legislatura se cuestiona absolutamente el sistema, el modelo concesional. Eso creo que es público y notorio, que lo hago. Hago incluso referencia a manifestaciones y compromisos ante el propio Pleno de las Cortes y, por lo tanto, desde el propio inicio de la legislatura se cuestiona el sistema concesional. Impulsamos la modificación de los contratos. Quiero decir con todo esto que todo esto es muy anterior a todo el procedimiento que ahora quizás sea más visible, que termina en la comisión de investigación. Incluso es anterior al inicio, por supuesto, a la emisión del informe de la Cámara de Cuentas, incluso al inicio del trabajo de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, es un proceso que es impulsado desde el Gobierno, prácticamente cuando llegamos, ¿no?, al Gobierno y que se culmina ahora. Ha venido a respaldarlo y así ya también me manifesté. El informe de la Cámara de Cuentas viene a ratificar que las decisiones que hemos ido adoptando y que finalmente se concretan y se traducen en esta que ahora mismo es objeto hoy de presentación, en definitiva, a ratificar todo lo que hemos venido haciendo. Desde el punto de vista de la presión, yo en ningún momento me he visto presionado por ningún grupo. Bueno, esto ya de la presión es una cuestión de percepción, ¿verdad? Lo digo porque es que, vamos a ver, y perdonar que insista, es que ha sido iniciativa del Gobierno, ha sido iniciativa de este consejero. Por lo tanto, si yo mismo, cuando llego al Gobierno, declaro mis dudas, cuestiono el sistema concesional, ¿cómo me voy a ver presionado cuando otros grupos políticos lo hacen? Si fui yo mismo quien lo dije. Con esto no me estoy poniendo, no quiero ponerme ningún tanto, sino simplemente aclarar cuál es la situación y, desde luego, que no ha obedecido a ninguna presión. También lo he dicho antes, en los procedimientos de modificación de contratos queremos atender a algunas propuestas de algunos municipios que consideramos que lo que están diciendo, que lo que están objetando, nos parece razonable. Y todo esto es lo que ha alimentado el proceso. Usted dice que no se sintió presionado, pero le recuerdo que este plan en concreto ha iniciado una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. La última de esta legislatura hay más de 100 alcaldes que estuvieron en contra de este plan, incluso muchos alcaldes del Partido Socialista del Alto Aragón, que eso sí que es una cierta presión a su partido político. Bueno, pero usted… Sí. 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 Sí, pero que usted repase la hemeroteca y las fechas, cuando se aprueba la comisión de investigación, cuando se emite el informe, es que todo esto ya estaba lanzado. Y aquí no hemos jugado a ver quién era el primero, ¿verdad? Esto no es un concurso. Y precisamente, por lo que usted mismo ha dicho, en la primera pregunta, ha sido muy complejo la cuestión, el análisis jurídico. Esto es lo que nos ha retrasado la decisión política. Primero es la decisión política, de cuestionar y querer suspender, anular el sistema concesional, de querer resolver los contratos por entender que va a ser muy difícil llegar a una solución manteniendo el sistema. Pero todo eso
por los riesgos, ¿verdad?, económicos que hay en juego, requiere un proceso de análisis jurídico que se ha traducido en estos informes por los que usted pregunta, que avalan la decisión política. Y ha sido esta complejidad jurídica lo que ha retrasado que la decisión política se pueda traducir ya en una decisión como Gobierno. Una vez que han tomado la decisión de rescindir los contratos, supongo que en los próximos días o las próximas horas se lo comunicarán a los contratistas, a los concesionarios, saber cuándo van a sacar a concurso las obras de las 18 instalaciones que sí ahora quieren sacar a concurso. Y saber en qué plazo podrían estar en marcha esas instalaciones, el coste de esas instalaciones y qué porcentaje de agua se va a poder depurar de la capacidad de dinero se va a depurar con la marcha de esas 18 instalaciones. Bien. La tramitación del procedimiento de resolución tiene que realizarse en el plazo de 3 meses. Es un procedimiento de los que caducan, de manera que si la Administración no consigue realizar todos los trámites y obtener todos los informes que integran el procedimiento, resolver y notificar al interesado, pues bueno, pues llega con un procedimiento caducado. Habrá que empezar el procedimiento cuando tengamos esos informes ya preparados. Entonces, bueno, yo apostaría porque este año tuviéramos ya el procedimiento tramitado y resuelto. Los proyectos, precisamente para evitar el sobredimensionamiento de instalaciones, para que las que se diseñen sea de acuerdo también con los recipiendarios del servicio, que son los administradores locales, los ayuntamientos, pues bueno, vamos a redactar de nuevo o adaptar los proyectos existentes y la licitación que se realice pues, por el modelo de contratación que consideramos apropiado, que será el contrato de obra, de acuerdo con una programación que bueno, pues se ajusta a las anualidades que había previstas en el plan de saneamiento para pagar las anualidades de las concesiones, que en algunos casos bueno, pues llegaba a los 18 millones de euros anuales. Entonces, bueno, entendemos que tendremos margen para realizar una potente inversión con recursos propios del Gobierno de Aragón, porque los recursos del Ministerio ya se han terminado, para poder hacer esa inversión en el tiempo que resta hasta el año 2023. Yo, si me permitís añadir, que quede claro que lo que cuestionamos y pretendemos anular es el sistema, procedimiento concesional, ¿de acuerdo? Pero en absoluto, y asumimos nuestra obligación de depurar. El objetivo es depurar, evitar la contaminación en los ríos del Pirineo, depurar. Las depuradoras es el instrumento. Lo digo porque a veces creo que podemos confundir a la opinión pública. El objetivo no es hacer las depuradoras, el objetivo es depurar, ¿verdad? Y se adoptará la solución técnica y económica más adecuada. Insistir en lo que acaba de decir la directora, nosotros estamos convencidos que, y por eso lo hacemos, y en esa línea además iba el propio informe de la Cámara de Cuentas, que la solución alternativa que queremos adoptar es que va a ser más económica, va a ser más barata, va a ser, por lo tanto, más fácil de adoptar. Y bueno, y por último, desde luego, añadir que en cualquier caso, en fin, estamos sujetos a un procedimiento administrativo, pero que desde luego la voluntad política es ejecutar tan pronto como sea posible, iniciar las obras, porque creemos que vamos a tener margen, precisamente por la explicación que acaba de dar la directora, en una situación económica, financiera, presupuestaria más favorable para el Gobierno de Aragón y, lo que sí más importante, con un ahorro importante para los ciudadanos. No, 18. Es una inversión de 75 millones de euros. Y, lógicamente, las 18 instalaciones no se pueden ejecutar de manera simultánea porque no tenemos capacidad ni en el actual instituto ni en la futura dirección general. Sería desproporcionado el tener capacidad para dirigir 18 obras.
precisamente muchos de los errores que se han cometido bajo el modelo concesional es por haber acometido de forma simultánea mucha obra, contando con asistencia técnica externa para prácticamente todo, pues con la antigua Sodemasa. Entonces, de acuerdo que no lo vamos a dilatar, sobre todo las prioritarias son 9, que son las que dan tratamiento a aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes. Y el inicio, pues en función también de la disponibilidad de terrenos. Tenemos depuradoras, instalaciones, que si tenemos los terrenos disponibles y el proyecto lo valoramos como apropiado, como es el caso de Echo-Yansó, ya podría empezar su ejecución en 2018. Entiendo que estas 9 depuradoras prioritarias son parte de lo que por parte de la directiva europea, ¿no? Claro, Sí. sí. La directiva 91-271 realmente exige dar tratamiento adecuado a todo. También por debajo de 2.000. Es decir, toda agua residual urbana tiene que tener un tratamiento adecuado. Ahora bien, los incumplimientos graves son los objetivos que estaban fijados para 2005, que eran los de más de 2.000 habitantes equivalentes. Los procedimientos de infracción que hay abiertos ahora están centrados en los mayores incumplimientos, que son los de 15.000 o 10.000 en zona sensible. Y bueno, los siguientes serán los de 2.000 y tenemos que hacer el gran esfuerzo inversor por poner fin a este dislate que fue el Plan Pirineos. Subrayar tratamiento adecuado. Y por eso lo que decía antes, no nos confundamos, no nos queremos confundir desde el Gobierno. El objetivo es depurar, garantizar el buen estado ecológico de las aguas, dando los tratamientos adecuados. Tan malo, creo que hemos aprendido una lección, cuidado con los sobredimensionamientos, pero cuidado el extremo opuesto. Tratamientos que no sean adecuados porque no garanticen los parámetros físico-químicos y biológicos en el resultado de la depuración. Por lo tanto, esto sí que es una cuestión técnica. Hay que garantizar que el tratamiento sea el adecuado en este sentido. Y permitirme abundar un poco, es decir, obviamente en un año no vamos a poder resolverlo. Creo que tampoco se nos puede pedir al Gobierno que en un año ni en 2 resolvamos algo que se inicia en 1993, que la Declaración de Interés General relativa al saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico paisajístico es una declaración de interés general del año 93 que se firma el convenio en el 2008, que estamos en 2017 y que desgraciadamente la situación que tenemos es que no se ha hecho nada, no solo no se ha hecho nada, no solo no se han hecho las obras, sino que nos hemos situado en un marco jurídico complejo, que es lo que en estos momentos estamos en vías de resolver y abrir yo creo que es la buena noticia, una nueva etapa que la directora acaba de dar 2 cifras. 75 millones de euros es nuestra estimación de presupuesto total para Pirineos. De coste total de las... Perdón, 19, es que te había entendido 2018. Pues 2 cifras, 75 millones de inversión total, unos 17, 18 millones que supondría el coste, que en estos momentos, si esto estuviera ejecutado, se representaría el coste anual durante 20 años para el Gobierno de Aragón. Hagan ustedes mismos las cuentas. Es así, no es que sea así de simple, ¿verdad?, pero es una referencia, creo, importante, desde un punto de vista estrictamente económico-presupuestario. Sí, el próximo año. A ver, para que la gente lo entienda. Ahora mismo tenemos que contar a la gente que ha habido un plan de pedido que se ha ido a hacer puñetas y que ahora van a Hacer puñetas se había ido ya hace tiempo, o había nacido ya. Sí. Pero lo que quería preguntar es, para que la gente lo sepa, van a hacer 18 instalaciones en una serie de años. A ver, ¿en cuántos años? ¿Cuántas por año? ¿Cuántas son las previsiones del año que viene? Para que la gente lo sepa. Para que si uno en Botorrita, que ya sé que está en Zaragoza, sepa más o menos por Saúl o en Plan, sepa cuándo va a tener su depuradora. Lo que tenemos pensado es la programación de esas 18, 19, según haya concentración de efluentes en una de ellas. Hoy mismo y ayer
tuve la audiencia pública para la revisión del Plan de Saneamiento y Depuración, donde también se inserta la programación de estas actuaciones. No sería serio que ahora transmitiera o trasladara que ya está todo decidido cuando estamos revisando el Plan de Saneamiento. Ahora bien, sí que tenemos una programación pensada, de acuerdo también con, como decía antes, la disponibilidad de terrenos, la adecuación de los proyectos, porque hay proyectos que sí que se podrán aprovechar, que están más cercanos de lo que realmente hay que ejecutar. Entonces, bueno, tenemos una programación que es además la que le hemos propuesto al Ministerio, porque estamos hablando de actuaciones que nos fueron encomendadas y que se prolongaría desde el año 2018 hasta el año 2023. Entonces, tengo las 19 instalaciones de las que estoy hablando, son las depuradoras de Ansó, Astún, Candanchú, Canfrán Estación, Canfrán Pueblo, Castillo de Jaca, Hecho con Siresa, Villanúa, El Pollo de Jaca con Escarrilla, Sallén, Formigal, Sallén con la estación de Formigal, Piedrafita de Jaca, Ainsa, Voltaña, Broto con Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque con Anciles. Estas son las de mayor tamaño y, por tanto, las que tendríamos que acometer como obras de interés general. La mayor parte de ellas, la proyección y tramitación ambiental y obtención de terrenos durante los ejercicios 18 y 19 tendría que quedar solventada. Ejecución ya en 18 y 19 de Ansó. Digo, esto es aclaro que es un bosquejo, es algo que quedaría pendiente de decidir. Hecho Siresa y Sallén Formigal. ¿Qué más? Hecho Siresa, Sallén Formigal. Y luego también recuerdo que, aparte de la zona Pirineos, tenemos pendiente las obras del Maestrazgo Matarraña, que quedaron pendientes por la renuncia a esas dos concesiones, donde las prioritarias son Calaceite y Maella, por ser las de más de 2.000 habitantes equivalentes, y que ya se van a licitar este año y que todavía estarían ejecutándose en el 18. A ver, por supuesto, este plan, toda esta revisión y estas cuentas, ¿verdad? Efectivamente, como no puede ser de otra manera, está hablado con el consejero de Hacienda y no solo hablado, o sea, acordado. Son unas cifras que, insistiendo, que es un bosquejo. Perdonad un paréntesis, una de las demandas o de las quejas que ha tenido todo este procedimiento ha sido la falta de participación. Por lo tanto, todo esto que estamos diciendo, o sea, nosotros sabemos lo que hay que hacer, tenemos una idea clara de lo que queremos hacer, pero también estamos obligados y queremos que haya una participación. Por lo tanto, como ha dicho la directora, tampoco que se interprete esto como esto es lo que se va a hacer sí o sí, ¿verdad? Hay un proceso de participación, hay un proceso en estos momentos. Hoy, precisamente, ayer, no sé si mañana, hay reuniones en relación con el plan de saneamiento, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto se va a ir concretando en un proceso participativo. Bien, con Hacienda está absolutamente acordado. Son unas cifras, un horizonte de inversión perfectamente asumible y eso, pues, eso es una garantía tan importante como la jurídica, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, el tema está cubierto. Respecto de las confederaciones, la confederación está actuando, creemos, mi punto de vista es de una manera injustificada. Le estamos pidiendo aclaraciones que no nos da. Esto lo hemos trasladado al Ministerio. Bueno, mañana mismo hay una reunión con la secretaria de Estado en el que uno de los puntos que ya le hemos anticipado, de hecho, es esta cuestión. Consideramos que se deben dar explicaciones de por qué se dan, por qué ahora, por qué en unos municipios concretos. En fin, creemos que en esto no se han dado las explicaciones debidas y sobre este tema pues poco más puedo añadir. Respecto del ICA, volver a insistir una vez más, el ICA es un impuesto ambiental
de carácter solidario, no lo digo yo. O sea, yo estoy de acuerdo, lo defiendo, pero lo dice la Ley de Ríos y Aguas de Aragón. Por lo tanto, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con si se tiene o no se tiene depuradora, si la depuradora se pagó, se dejó de pagar. Lo que sí se tienen en cuenta es en las deducciones, en las bonificaciones, ¿verdad? Pero nosotros nos esforzamos, desgraciadamente con muy poco éxito por el momento, en trasladar a la opinión pública que es un impuesto ambiental, que es un impuesto que obedece al principio de quien contamina paga y que es un impuesto asociado a la contaminación de las aguas, impuesto de contaminación de aguas. No es impuesto de ejecución de obras, no es impuesto de ejecución de depuradoras, es impuesto de contaminación de aguas, que tiene carácter solidario y, por lo tanto, aplica y afecta a todos los aragoneses. Aún no lo he nombrado. Fiscal sí que lo he nombrado, pero realmente el proyecto que la Diputación Provincial de Huesca contrató con Fundación Nueva Cultura del Agua y, a su vez, Fundación Nueva Cultura del Agua con el CENTA, es un proyecto para una pequeña localidad de Fiscal, pero no para Fiscal Pueblo. Creo, así me lo transmitió en su día el alcalde de Fiscal, que tiene un convenio en vigor con el Gobierno de Aragón por el que delega la competencia. También han venido de Bielsa a plantearme que el proyecto que van a hacer no es el de Bielsa, porque bueno, pues no se atreven a hacer la extensiva para Bielsa. Es que luego el alcalde es el responsable del vertido y de que se cumplan parámetros. Van a hacer la extensiva para Parzán y vinieron al instituto a pedir financiación. Porque la Diputación Provincial de Huesca no les ha financiado la ejecución de la obra, sino la redacción del proyecto. Bueno, pues yo espero que sirvan para algo. Todo lo que se paga con dinero público yo espero que se pueda aprovechar y, de hecho, vamos a tener una convocatoria este año de subvenciones para iniciativas municipales en pequeña depuración a la que a lo mejor se pueden acoger municipios de pequeño tamaño. Sí. La programación de la que les he hablado y que, claro, también queda supeditada al resultado de la planificación global, ¿no?, que estamos tramitando. Esas previsiones incluyen también la ejecución de las que quedan pendientes de la zona 10B y 10C, que son, además de Calaceite y Maella, Castelserás, que tendría que empezar a ejecutarse ya este año, está ya el proyecto hecho, más de las Matas, Cantavieja, la Igleselva del Cid, Aguaviva, Castellote, Valdealgorfa, Mazaleón y Nonaspe. Cuyos proyectos técnicos están ya redactados, creo que su totalidad, o falta, en algún caso, falta pues algún detalle. Los proyectos técnicos, por lo tanto, están hechos por el Instituto Aragonés del Agua, contando con los ayuntamientos. Hemos mantenido yo mismo reuniones para asegurarme de que así es, con los propios alcaldes. Y bueno, y también un poco añadir, bueno, en relación con lo anterior, nosotros, vamos a ver, la depuración es una competencia municipal. Por lo tanto, todas las iniciativas, sin que esto implique, arroje ninguna duda sobre nuestro compromiso como Gobierno de Aragón, porque, bueno, así ha venido determinado. Pero todas las iniciativas que vengan de la Administración local, ayuntamientos, Diputación Provincial, comarcas, la aplaudimos, porque creemos que no solo es bueno, es que es necesario, es que es su competencia, es que no es que les dejemos participar, es que casi es al contrario. Nosotros deberíamos actuar, y es nuestro propósito político a medio y largo plazo, de forma subsidiaria. Los protagonistas, los responsables, en todos los sentidos, son las entidades locales, o sea, los ayuntamientos. Y en este sentido, aplaudimos la colaboración que venga de la Diputación Provincial de Huesca como de cualquier otra entidad local. Sí, aclarar una cosa. Nosotros, cuando hablamos de proyectos de obras para licitar y ejecutar.
con la información que tenemos, y lo sigo aplaudiendo, la Diputación Provincial de Huesca lo que ha facilitado son estudios. Es decir, digamos, avances no son propiamente, lo digo de acuerdo con la información que nosotros tenemos, no son propiamente proyectos técnicos que puedan ser objeto de licitación y de contratación y de ejecución. Lo cual simplemente es una pequeña aclaración, no es ningún cuestionamiento, al contrario. E insistir en que tenemos que garantizar, y ese es también nuestro compromiso, las dos cosas, que no incurramos en sobredimensionamientos, en costes, pero es absolutamente imprescindible que garanticemos el funcionamiento correcto, porque si no, no estaremos cumpliendo el objetivo que perseguimos, que es depurar. Bueno, además, las diputaciones provinciales, de acuerdo con la legislación básica de régimen local, en los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, que como sabéis en Aragón son prácticamente todos, menos las 3 capitales y Calatayud, tienen una competencia de coordinación para pues garantizar que esos servicios se prestan de acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera. Es decir, la competencia es municipal, pero en municipios de pequeño tamaño, y así lo cifra la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Diputación Provincial tiene un papel y una responsabilidad que cumplir, no solamente en tratamiento de aguas residuales, sino también en abastecimiento. Esta rescisión de los contratos entiendo que exigirá también una modificación del convenio que la directora llama el pecado original, ¿no? El convenio con el Ministerio, ese convenio famoso entre Narbona y Bono. Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues le estamos reclamando, ¿verdad?, que haya un diálogo no estrictamente o exclusivamente jurídico, como en estos momentos nos han remitido, tanto por su parte por la nuestra. De hecho, se les ha propuesto pues una reunión. Mañana lo vamos a tratar también, ¿verdad? Y bueno, simplemente por ser... es decir, no es un tema que se deba resolver con un enfoque exclusivamente jurídico, que es lo que en estos momentos nos plantea el Ministerio. Es imprescindible que haya un diálogo, que nos sentemos. Por supuesto, como hemos hecho aquí, tendrá que venir acompañado de los informes jurídicos, pero las decisiones sobre esta cuestión nosotros tenemos claro que primero son las decisiones políticas, y después vienen que eso tenga garantías jurídicas. Y esto es lo que pedimos que el Ministerio, pues en fin, cambie un poco su actitud en este sentido. Entiendo que las campañas del Estado, están pendientes, están englobadas dentro de los 75 millones. No, son a más, son 18 más. ¿También se ejecutaría en el plazo ese de 18 Sí. 2023? También hasta el 20. Aquí la programación está prevista hasta el 20. Sí, con eso me corriges, directora. O sea, con el Plan Pirineos, dando prioridad a las 1.000 habitantes equivalentes de la zona 10, básicamente cubriríamos las necesidades de depuración de Aragón. Lo que nos quedaría a partir de ahí ya serían instalaciones muy pequeñas que deberíamos ser capaces de resolver de manera muy sencilla, con soluciones muy, muy, muy baratas y que ya entiendo que no plantearían ningún problema presupuestario. O sea, si habríamos resuelto el 98-99% del coste de la inversión en depuración en Aragón. ¿Cuánto se depuraría del agua residual? Una cosa es el coste y otra cosa es el agua depurada. En términos de habitantes equivalentes, quiero decir, en el Pirineo, la carga contaminante que había calculada, de acuerdo con los contratos todavía en vigor, era desmesurada, eran 160.000 habitantes equivalentes, frente a una población censada de 20.000 habitantes. Que bien, muchas de esas localidades, por el boom inmobiliario, pues tienen muchas segundas viviendas, residencias que están vacías la mayor parte del año y que tienen picos estacionales tanto en la temporada de esquí como en verano, llegándose a cuadriplicar la carga contaminante. Ahora bien, desde luego los 160.000 habitantes equivalentes son excesivos. En el borrador de revisión del PAS que nos encontramos
que era de 2014, ya lo habían rebajado a 100.000 habitantes equivalentes y yo creo que se admitirían un ajuste mayor. Todo esto quedará cuantificado en el nuevo plan de saneamiento y depuración, pero vamos, yo me atrevo a decir que ese 98-99% de cobertura inversión, pues por ahí sería en términos de población, ¿verdad?, de contaminación. Perdón, ¿el objetivo de la reunión de mañana con la Secretaría de Estado exactamente cuál es? Pues mejorar, proponerle, sobre todo en términos positivos, proponerle y pedirle e incluso exigir la necesidad de mejorar sustancialmente el diálogo entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España en materia de aguas. No, es que sí, eso afecta a que… ¿Perdón? En su término, es que claro, es que no son problemas puntuales, ¿eh? O sea, hoy estamos ante una cuestión no puntual, creo que es, pero dentro de lo que nos compete, a la directora y a mí, como responsables políticos de la gestión del agua, pues son muchos temas muy complejos y la frase que digo es que es el objetivo. Quiero decir, es que es así, es que tenemos que mejorar, ¿Perdón? Sí, claro. Ah, que me va a decir ella que sí. No, bueno. No, es que no es etéreo. No, sí. No, sí, es que hay cuestiones… Sí. Es que, no, esto no va de buen rollo ni son temas personales. O sea, esto es una cuestión seria. Nosotros queremos promover una política de aguas en Aragón que venga a aportar valor añadido, que no sea por usurpación de competencias, que en parte es lo que se ha venido haciendo. Pero, en fin, yo creo que este es un tema que a mí me encantaría, lo que no sé si nos vamos del tema. No es un tema abstracto, en absoluto, ¿eh? O sea, son cuestiones muy concretas y que permitidme que las contemos primero, que las expongamos allí. Pero en absoluto es una cuestión abstracta ni es una cuestión que se resuelva de buenas intenciones. No. Tenemos una lista de cuestiones muy concretas y que creemos que es una obligación, además, el mejorar estos cauces de información y de comunicación que en estos momentos consideramos que obedecen a una situación institucional anómala que no es de hoy, no es de hoy. Esto creo que es una cuestión que viene de tiempo. Pero, en fin, perdonar que no entre, porque entonces es que abriríamos todo el catálogo de temas de materia de aguas que creo que no es… en fin, por supuesto, estamos a vuestra disposición y, además, nos interesa mucho el concretar estas cuestiones, que podemos… Sí. Bueno, eso es una cuestión que ya hemos trasladado al Ministerio. Nuestra petición de que en ese decreto ley que se publicó hace pocos días, un par de semanas, que no se incluye al Ebro, nosotros hemos pedido formalmente al Ministerio que incluya, aportando además las razones del porqué, particularmente el eje del Ebro, la margen derecha. Y bueno, y también ha habido, me consta, una iniciativa parlamentaria por parte del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados en este mismo sentido. Entonces, bueno, lo que espero es que se nos tenga en cuenta y se nos incluya. Pero, en fin, eso está solicitado ya formalmente. Bueno, pues muchas gracias.